A 5.800 metros sobre el Pacífico, una hélice creó un agujero en un avión de pasajeros. Cuando se soltó la hélice, pensé que me iba a matar, que me iba a cortar en dos. ¡Madre mía! La presión de la cabina está cayendo. Los pilotos lucharon por controlar el avión. Sabíamos que era lo peor que podía pasar. Apenas podían girar. Era imposible que lográsemos aterrizar el avión. Atención, RIV 8. Tenemos que recuperar los mandos o no podré aterrizar. Apaga el piloto automático. ¡Te has vuelto loco! Los pilotos lograron llegar a avistar la pista. En ese momento nos convertimos en pasajeros. Pero pronto descubrieron que era imposible aterrizar. Agarraos fuerte, chicos. ¡Hijo de...! Ojalá hubiera estado enfermo. Mayday, catástrofes aéreas. Esto es una historia real, se basa en informes oficiales y testimonios de testigos oculares. Recuperar el control. Cold Bay, Alaska. Es una población remota en la punta de la península de Alaska, rodeada por las montañas aleutianas y cientos de kilómetros de mar. Revolution Airlines era uno de los pocos enlaces de Cold Bay con el mundo exterior. Operaba una pequeña flota de aviones resistentes que transportan pasajeros y cargas por todo el estado y más allá. El vuelo 8 de Revolution Airlines se preparaba para salir de Cold Bay con destino a Seattle, en Washington. La ruta atravesaría un gran trecho del Océano Pacífico Norte. El capitán James Gibson, de 54 años, era un piloto veterano con más de 25 años de experiencia volando por el abrupto terreno de Alaska. Prepara propulsión para despegar. El ingeniero de vuelo de Gibson... Propulsión preparada. Era un nativo de Alaska de 45 años, Gerald Alce Loring. Su primer oficial era Gary Lindner, de 39 años. Solíamos realizar esa ruta una vez a la semana, y ese día estaba previsto que el vuelo durase 5 horas. ¿Preparados? Preparados. Levanta los flaps, Gary. Flaps levantados. RIV 8 ha despegado, a 2-3. RIV 8, recibido. Que tengáis un buen vuelo. A bordo iban 10 pasajeros, la mayoría cazadores y pescadores. Wendy Kroon era la azafata senior. Íbamos a Seattle. Hacía un día muy bonito. Estaba despejado y no había turbulencias, lo cual es rarísimo, rarísimo. Siempre hay turbulencias. Los vientos del Pacífico y la cercanía de las montañas aleutianas a menudo provocan cielos turbulentos. El capitán Gibson cruzaría el Pacífico Norte a bordo de un Lockheed L-188 Electra con 4 motores turbo de hélice. Son aviones increíblemente fuertes. Más fuertes que 10 hectáreas de ajo, como digo yo. Gibson acababa de terminar de fijar el rumbo hacia Seattle cuando oyó un zumbido poco habitual. ¿Has oído eso, Gary? Sí. No sé qué es. Noté que la vibración que sentía en los pies y la vibración que sufría el cristal eran distintas. Era la primera vez que me ocurría algo así y me pareció curioso. Vaya. Als, échale un vistazo, ¿vale? Sí, claro. Mientras Gibson y Lindner esperaban el dictamen de Loring, las vibraciones se volvieron más pronunciadas. Recuerdo que miré abajo y vi que la palanca de control temblaba. Me giré y se lo dije a Jim.
Jim se fijó y nos quedamos mirándonos uno a otro en la cabina, hasta que Jim dijo: Se acabó, nos volvemos. Mientras tanto, Wendy Kroon ayudaba a Lorin a comprobar los motores. El ingeniero me dijo que fuese a comprobar el motor número 4 y justo cuando me asomé por la ventana, el motor se rompió. Cuando se soltó la hélice pensé que me iba a matar, que me iba a cortar en dos, pero salió volando hacia adelante, luego volvió hacia atrás, golpeó el motor y cayó debajo. La hélice creó un agujero en la parte inferior del avión. ¡Madre mía! Hubo un gran estruendo. Dios mío, Wendy, ¿estás bien? La cabina se empañó y no se oía nada. Teníamos los oídos taponados. El agujero del fuselaje causó una descompresión explosiva. La presión de la cabina está cayendo. El rápido cambio de la temperatura del aire y la presión creó un denso vaho que empañaba la visión y privaba al avión de oxígeno. O intentabas respirar, te mareabas y te podías desmayar. Fue un poco desconcertante por el vaho y por el silencio. Creí que estaba muerto, Dios mío. Pero cuando se despejó el vaho, vi por la ventana que estábamos girando a la derecha. El giro a la derecha estaba llevando al avión al noroeste, hacia el mar de Bering. Así que agarré la palanca e intenté nivelar las alas. Está atascada. Los alerones también. Parecía que la palanca estaba clavada en hormigón, en un bloque de hormigón macizo. En el momento en que la hélice chocó con el fuselaje, la azafata Junior Victoria Fredenhagen, que estaba en la parte trasera, entró en acción. Tras la explosión no estaba segura de lo que había pasado, pero me levanté, cogí una bombona de oxígeno y me la puse. Fui a mirar por el lado derecho y un pasajero me dijo que era mejor que no mirase por la ventana. El motor número 4 no tenía hélice. Wendy Kroon y Alce Lorin estaban conmocionados por el accidente, pero no heridos. Me había caído de espaldas, así que me levanté y lo primero que pensé fue en los pasajeros de atrás. Pero tuve un mal presentimiento. Me paré con un pie en el aire, me agarré a la red del equipaje y me quedé colgando. Cuando me miré el pie, me dio un vuelco el corazón. Me quedé aterrada porque si miraba por debajo de mi pie, había un agujero y se veía el mar. Todavía puedo ver con claridad aquel mar, ese color, la espuma blanca. El agujero tenía más de medio metro de ancho. Me quedé aterrorizada. En la cabina, los pilotos todavía no tenían ni idea de lo que había pasado. Jim y yo nos pusimos las mascarillas. Als vino enseguida, abrió la puerta de la cabina y dijo: Hemos perdido la hélice número 4. Jim le preguntó que cómo se había perdido y Als le dijo que se había caído, así que tiré de la palanca de apagado de emergencia del motor número 4. Pero James Gibson tenía un problema más inmediato, la pérdida de presión de la cabina y la palanca de mando atascada. ¡Maldita sea! No podía bajar a menor altura donde había más oxígeno. Todo el mundo tranquilo, es solo un momento. Jim vio que estaba encendida la luz de desconexión del piloto automático y volvió a conectarlo. El Electra tenía dos juegos de cables de mando. Los cables manuales estaban atascados, pero los cables del piloto automático parecían funcionar. Alas niveladas. Creo que fue una de las cosas más inteligentes que ha hecho alguien en la historia de la aviación. Bajando a 3000. El piloto automático mantenía al avión en una trayectoria estable y descendiente sobre el Pacífico Norte. De momento parecía todo bajo control. Hasta que... Hay un agujero en el suelo, puedo ver el mar. ¿Qué? Sí, en el suelo del avión se ve el mar. Me dijeron, ¿hay un agujero en el suelo? Y les dije que sí, un agujero en el suelo.
Me daban ganas de gritarles que sí, que había un maldito agujero en el suelo. Siéntate y ponte el oxígeno. Vale. Gibson volaba rápido, a más de 200 nudos. Le faltaba un motor y tenía la palanca de mando atascada. Tenía que encontrar la forma de ralentizar el avión o se rompería en pedazos. Reduce la potencia a 2000. No acelera. Ni sube. No hace nada. Cuando su mano movió hacia atrás los aceleradores y los indicadores de potencia no se movieron, no sé cómo explicarlo. Ojalá hubiera estado enfermo aquel día. Fue entonces cuando supe, todos lo supimos, que era una situación muy grave. Era lo peor que podía ocurrir. Los cables de los aceleradores deben estar cortados, hijo de... Los pilotos no podían ralentizar el avión. La velocidad podía destrozar el avión dañado. Y además impedía a Gibson descender tan rápido como quería. Venga, venga. Seguimos a 1600. Vamos a ver si podemos girar. Gibson ordenó al piloto automático que girase a la derecha para regresar a Cold Bay. Dios mío. Pero parecía que el mando lateral del piloto automático también estaba dañado. Bastaba con ajustarlo ligeramente a la derecha para que el avión empezase a escorarse rápidamente a la derecha y nos quedamos todos espantados. Y la única forma de sacarlo de esa rápida inclinación a la derecha era girar el mando completamente a la izquierda, y entonces el avión dejaba de girar a la derecha y recuperaba lentamente la posición original. Gibson no tenía forma de dirigir el avión. No podía descender y se le estaba acabando el oxígeno de emergencia. ¡Maldita sea! La tripulación y los pasajeros volaban directos hacia el mar y no tenían forma de ponerse a salvo en un avión a punto de desintegrarse. Mediante un terrorífico método de prueba y error, el capitán James Gibson descubrió lo que su avión podía hacer o no. Vale, ¿está estable? El piloto automático había situado el avión en lento descenso, pero era imposible girar. El vuelo 8 de Reef estaba atascado a plena aceleración y cada vez se alejaba más de tierra. Declara una emergencia. Mayday, Mayday, vuelo 8 de Reef. El operador Richard Huff recibió la llamada en la base de Reef en Anchorage. El vuelo 8 de Reef había despegado de Cold Bay antes de que yo llegase al trabajo. Me llamaron 45 minutos después de que empezase mi turno. Reef 8, recuperado mando de vuelo manual. Nos dirigimos a 104 a toda potencia. No podemos reducir la velocidad. ¿Eres tú, Gary? Soy Huff. Sí, sí, no funciona nada. Reef 8, confirmadme que no podéis controlar el vuelo. No, negativo. No tenemos control manual, pero el control vertical del piloto automático funciona un poco. Estamos a unos 3000 metros. Cayendo a 3000 metros, recibido. Eran los peores daños materiales que había sufrido un avión de nuestra empresa. El piloto automático por fin bajó el Electra a 3000 metros. El capitán Gibson activó el estabilizador de altitud automático. Y funcionó. El avión se mantuvo a 3000 metros. Reef 8, nos mantenemos a 3000 metros, corto. Gracias a Dios. Ya se pueden quitar las mascarillas. Así estamos mucho mejor. Los pasajeros ya no corrían el riesgo de sufrir hipoxia, pero Gibson seguía sin poder ralentizar el avión y ponerlo a salvo. Reef 8, ¿vais a volver a Cold Bay? Estamos intentándolo. Si es que averiguamos cómo pilotar el avión. Todo el mundo quería saber lo que pasaba, así que yo estaba ocupado hablando por radio mientras observaba a Jim tratando de dominar el piloto automático o de ayudarlo a funcionar. El piloto automático no podía girar el avión. Pensé que a lo mejor podía hacerlo yo, así que agarré la palanca, la moví y le di un buen susto a Jim. Por Dios, Gary, espera.
Pegó un bote en el asiento y me sentí fatal. Pero así al menos ya sabíamos que podíamos dominar el piloto automático o ayudarlo a funcionar. Eso significaba que seguramente los cables de los mandos no estaban cortados. Y era muy buena noticia. Los pilotos usaron su fuerza combinada para forzar el avión a una lenta inclinación a la derecha. Y comenzaron el largo giro de regreso a Cold Bay. El amplio giro situaría al avión rumbo a casa, pero no le proporcionaría la precisión necesaria para aterrizar. El avión era un modelo antiguo de los años 50 y no estaba equipado con instrumental para aterrizar de modo automático. Carecía de la sofisticación que le permitiría alinearse con el aeropuerto y aterrizar automáticamente. No podemos aterrizar así. Ni hablar. Sin mandos manuales era imposible aterrizar el avión. Aunque Gibson superase las previsiones en contra y lograse alinear el avión con la pista de Cold Bay, iba demasiado rápido para poder aterrizar. Lo más probable es que se hubiera salido de la pista si hubiese aterrizado a 200 nudos. Gibson no sería capaz de parar. Necesitaba una pista más larga. Operador, RIV 8. ¿Cuánto mide la pista de King Salmon? ¿Unos 3.000 metros? El aeropuerto de King Salmon estaba a más de 500 kilómetros al nordeste de Cold Bay. Estaba más lejos, pero tenía una pista más larga. RIV 8, la pista de King Salmon mide 2.700 metros, corto. Als, si aterrizamos a 200 nudos, ¿no bastará con 2.700 metros? No, ni de cerca. Gibson se decide por el último recurso, amerizar el avión sobre el Pacífico. Operador, RIV 8. Vamos a tener que aterrizar en el agua en la bahía de Bristol. La bahía de Bristol está a 350 kilómetros de Cold Bay y estaba cerca de los equipos de rescate. Pero Richard Huff estaba en contra del plan de Gibson. Era el mar, y a diferencia de un río, tenía olas. Me opuse totalmente a que aterrizasen en el mar. Como en el amerizaje del vuelo 961 de Ethiopian Airlines en 1996, Gibson se arriesgaba a dar una voltereta y matar a todo el mundo a bordo si no amerizaba perfectamente. RIV 8, te aconsejo vivamente que no americes en la bahía de Bristol. No es broma. Desde Anchorage, Richard Huff propuso otro plan arriesgado: volar al nordeste hacia el aeropuerto base de Anchorage. El aeropuerto internacional de Anchorage tenía dos pistas de 3.200 metros y además había todo tipo de instalaciones médicas. Era una operación más viable. RIV 8, operador, considera vuelo directo a Anchorage, corto. Volar a Anchorage era arriesgado. Las montañas que la rodean miden casi 3.000 metros. Y el viaje de 700 kilómetros sometería al Electra a las inclemencias del tiempo sobre las montañas aleutianas. Si Gibson encontraba turbulencias camino de Anchorage, causarían más daños a un avión ya vulnerable. RIV 8, recomiendo vivamente Anchorage. Operador, RIV 8. Te he oído la primera vez y seguiré tu consejo. Corto. Als, ¿tenemos suficiente combustible para llegar a Anchorage? Sí, más que suficiente. Operador, RIV 8. Confirma condiciones meteorológicas en Anchorage. Ligero viento de superficie, grados 260, 9 nudos, en Alaska. Esto es un tanque. Lo lograremos. De acuerdo, operador. Volaremos a Anchorage. Recibido, RIV 8. Rumbo a Anchorage. Permanecemos a la espera. Experimentando, Gibson había logrado dominar el piloto automático dañado. Ajustó delicadamente el control lateral y luego agarró con fuerza la palanca para forzar al avión en dirección a Anchorage. Vale. Ya está estable. No toques nada.
De momento, Gibson tenía la suerte de su lado. No hubo turbulencias cuando sobrevolaron las montañas aleutianas, pero los motores seguían atascados a toda máquina. En Anchorage, la tripulación de tierra se preparó para un desastre. Tras 4 horas dramáticas, el vuelo 8 de Reeve se acercó al aeropuerto desde el oeste. El capitán Gibson ajustó cuidadosamente el piloto automático y empezó a volar en círculos sobre el aeropuerto. Su única esperanza era poder recuperar el control y aterrizar antes de quedarse sin gasolina. Los mandos estaban muy rígidos, pero sabíamos que mientras intentase usar el piloto automático y ayudarlo manualmente, podría pilotar un poco el avión, hacer algunos giros y conservar algo de control. En la sede de Reeves llamaron al ingeniero de vuelo John Minton para que ayudase a los pilotos a encontrar la forma de aterrizar. La gente que ya estaba allí me explicó la situación. Me pidieron que ayudase de cualquier forma posible con mi conocimiento del avión. Operador, Reeve 8. Espera. Tengo que recuperar los mandos o no podré aterrizar. Corto. Recibido, Reeve 8. Estamos trabajando en ello. El Electra tiene 2 sistemas de control de vuelo separados que funcionan a la par, pero son totalmente independientes. Tiene la función piloto automático y la función manual. Y si una se daña, la otra sigue ahí. En este caso, la función mecánica estaba dañada, pero el piloto automático no. Minton consideró las opciones. Su decisión sorprendió a todo el mundo. Desconectad el piloto automático y veremos qué pasa. Todos queríamos saber si era posible pilotar manualmente el avión. Así que había que desconectar el piloto automático y comprobar si el sistema hidráulico normal estaba operativo de cualquier modo posible. Reeve 8, John Minton sugiere que apaguéis el piloto automático. ¿Te has vuelto loco? Si alguno de los cables de vuelo manual se había cortado durante el accidente y Gibson desconectaba el piloto automático, se podrían quedar sin ningún control en absoluto. Pensamos que el avión podía perder el control y que si no lográbamos volver a conectar el piloto automático, nos tocaría pasar una tarde muy entretenida. Aunque podía ser su última orden en un vuelo, Gibson desconectó el piloto automático. Desconectado. Piloto automático. Creo que apretar aquel botón y desconectar el piloto automático fue lo más valiente que hizo en su vida. El avión se mantuvo estable. Una vez desconectado el piloto, Gibson comprobó los mandos manuales para ver si se habían aflojado. Nada, siguen igual, maldita sea. Pero seguían atascados. Jim volvió a conectar el piloto automático de inmediato. Nos quedamos muy deprimidos. La cosa no tenía buena pinta. Era imposible aterrizar el avión solo con el piloto automático. No teníamos suficiente control. Las vidas de las 15 personas a bordo dependían de que los pilotos recuperasen el control. Pero tras horas luchando con los mandos manuales atascados y el piloto automático dañado, el capitán Gibson necesitaba descansar. Gary, no puedo más. Te toca a ti. No podía más. Y me pidió que asumiese el mando del avión. Él tenía que descansar. La tripulación estaba agotada y se había quedado sin opciones. Entonces, Lindner se fijó en algo que cambió la situación por completo. Me fijé en el piloto automático y de repente vi que estaba apagado. Estaba apagado y yo estaba maniobrando el avión. Había conseguido una buena inclinación de 3 grados. Estaba pilotando el avión sin ayuda del piloto automático. Me giré y le dije a Jim que había recuperado el control. ¿Qué? Inmediatamente agarró los mandos y entre los dos logramos recuperar bastante el control. Y nos dimos cuenta de que a partir de entonces habían cambiado las reglas del juego. Los pilotos lograron recuperar el control manual lo suficiente para levantar el morro del avión y orientarlo hacia la pista.
Mientras conservásemos el control del avión sin el piloto automático no pasaría nada. Si manteníamos 3 grados de alabeo y 1 grado de cabeceo, lo demás ya lo resolveríamos nosotros. No sé cómo, pero hemos recuperado el control. Vamos hacia allá. Pero Gibson todavía se enfrentaba a un gran problema. Era una pista de 3.000 metros, pero se nos podía acabar si íbamos demasiado rápido. Volaba a demasiada velocidad para aterrizar. El capitán Gibson estaba a punto de intentar aterrizar con su Lockheed Electra gravemente dañado. Los 4 motores del avión estaban numerados de derecha a izquierda. Los 3 primeros estaban atascados a toda máquina. Gibson tenía que apagar uno de ellos para ralentizar el avión. Apagaremos el número 1 para compensar la pérdida del número 4. No. Si apagan el número 1, los apagarán todos. Negativo, RIF 8. El motor número 1 controla el generador de potencia de todo el sistema hidráulico. No apagues el número 1. La pérdida del motor número 1 y la probable pérdida del sistema hidráulico habrían provocado que el avión se estrellase. Muy bien. Als, apaga el número 2. Apagado de emergencia del motor número 2. La velocidad se redujo, pero no lo suficiente. 185 nudos, es demasiado rápido. Si Gibson se salía de la pista, podía matar a más personas además de la tripulación y los pasajeros. Había un barrio residencial justo al final de la pista. Tenía cruzado todo lo que se puede cruzar. Los dedos de las manos, de los pies, las pestañas. Estábamos entre la espada y la pared. No era ninguna broma. Había vidas en juego en tierra y en el aire. Gibson se dirigió hacia la pista sin saber muy bien cómo detendría el avión cuando llegase. A las 20:13 horas se arriesgó e intentó aterrizar. Vamos a hacerlo. Anchorage. RIF 8 listo para aterrizar. Pista 6 derecha. RIF 8, permiso para aterrizar. Pista 6 derecha. Es mejor que vayas a la parte de atrás. Wendy Kroon regresó a la cabina de pasajeros para realizar los preparativos finales del aterrizaje. Sentí la necesidad de cumplir con mi deber y regresar a la parte de atrás. Pero para hacerlo tenía que pasar por encima del agujero del suelo. Salté por encima de los asientos, intentando agarrarme con los brazos a los compartimentos de equipajes, intentando pesar lo menos posible. Así crucé 4 filas de asientos, luego bajé al suelo y llegué a la parte de atrás. Gibson comenzó la aproximación sin apenas control y con exceso de velocidad. Fuera zapatos. Coloquen los objetos afilados en las bolsas para náuseas. ¿Esto también? Sí. Flaps de aproximación. Flaps de aproximación. Tren de aterrizaje. Tren de aterrizaje. Los pilotos tiraron hacia atrás de las palancas para elevar el morro y aterrizar. Segundos antes de tocar tierra, cruzaron el inicio de la pista. 170 nudos. 50 nudos más rápido de lo normal. Vamos a 800 pies por minuto. Nunca había visto a nadie intentar aterrizar un avión tan rápido. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Unos equipos de noticias grabaron el intento. Pero en el último momento, Gibson se dio cuenta de que iba demasiado rápido y no podía aterrizar a salvo. Hijo de... ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! Ya estamos bien.
Cuando hicimos la primera pasada íbamos demasiado rápido y no pudimos aterrizar. Pero fue una alegría comprobar que el tren de aterrizaje salió y se volvió a meter. Era una buena señal. ¡Están dando la vuelta! ¡Están dando la vuelta! El avión volaba muy bajo, sobre las copas de los árboles. Sobrevolamos casas y vimos a la gente en su jardín. La aproximación fallida demostró que Gibson estaba intentando algo imposible. Nuestro problema fue que íbamos demasiado rápido. Fuimos a 170 nudos durante todo el descenso. Gibson tenía que encontrar la forma de reducir la velocidad al menos 10 nudos. Pero apagar los motores que quedaban no era una opción. Las alas cortas del Electra obtenían la mayor parte del empuje hacia arriba del aire que producían las hélices. No se podía apagar los motores del avión ni planear. El arrastre de las grandes hélices era demasiado grande y el empuje hacia arriba de las alas desaparecería por completo y el avión se caería del aire. Con dos motores a plena potencia y demasiada velocidad para aterrizar, Gibson volvió hacia el mar con la intención de realizar un segundo intento. RIF 8, torre. Permiso para segundo intento. Pista 6 derecha. Tren de aterrizaje. Tren de aterrizaje. Los aviones aumentan su velocidad cuando descienden. Para reducir su velocidad de aterrizaje, Gibson decidió empezar su segunda aproximación desde apenas 250 metros de altura. Era una decisión atrevida que hacía imposible un tercer intento. Al tocar tierra, tendría que apagar los dos motores que le quedaban. Última oportunidad, chicos. Vamos, vamos, vamos. ¡146 nudos! El avión tocó tierra. ¡Apaga todos los motores! Apagado de emergencia de los motores 1 y 3. Una vez que apagaron los motores, la suerte del avión estaba echada. No había vuelta atrás. 140. Con todos los motores apagados, el avión se ralentizó, pero tuvo que pagar un alto precio. Los motores eran los que proporcionaban la energía eléctrica e hidráulica que controlaba la dirección y los frenos. Era como un proyectil que recorría la pista sin control hidráulico. Fue increíble. No teníamos ningún control sobre la dirección del avión. En ese momento nos convertimos en pasajeros con asientos de primera fila. Ya era imposible abortar el aterrizaje. El avión avanzaba a 140 nudos hacia el barrio que había más allá del aeropuerto. Gibson no tenía frenos hidráulicos. Solo tenía los frenos de emergencia y no tenían mucha potencia de frenado. Abrumados por la velocidad del avión, los frenos de emergencia estallaron en llamas. ¡Hay fuego en la rueda del morro! ¡Hay fuego en la rueda del morro! Nos íbamos a salir de la pista. Estaba claro que nos íbamos a salir. Miramos fijamente la zanja que había y Jim nos dijo: agarraos bien, chicos. Agarraos fuerte, chicos. Muy bien. Creo que ya estamos. No hubo sensación de emergencia porque vimos que todo había salido bien. Todo el mundo está bien aquí atrás. En ese momento se nos subió mucho la adrenalina. Nos sentimos muy bien. Creo que fue surrealista que estuviésemos bien. ¡Lo han conseguido! Oh, estamos bien. Menudo aterrizaje, chicos, menudo aterrizaje. En cuanto tocamos tierra, se me acercó un pasajero que me preguntó cuándo salía el próximo vuelo a Seattle. Le miré pensando que no se había dado cuenta de lo grave que había sido la situación.
Todavía me sigue sorprendiendo que lograsen aterrizar sin que no hubiera ningún herido. Y el avión ni siquiera se hizo un rasguño. Nos quedamos sentados viendo cómo cubrían de espuma el avión. El avión estaba cubierto de espuma por los bomberos, pero estaba en razonable buen estado. Los pasajeros salieron del avión, pero Gibson dio una última orden antes de relevar a la tripulación. Gorras, chaquetas y corbatas. Jim dijo que nos habíamos portado como verdaderos profesionales y que teníamos que ponernos las gorras, chaquetas y corbatas para salir. Tras una pesadilla de 6 horas, el capitán Gibson y su tripulación habían aterrizado un avión gravemente dañado y salvado la vida de todos los pasajeros. La empresa siempre nos decía que éramos unos hijos de muy poco profesionales. Supongo que no se puede decir, pero quiero que conste. Entonces, el investigador del NTSB, Ron Schlid, tuvo que averiguar lo que había pasado. La pérdida de una hélice en pleno vuelo es algo muy grave. Puede provocar accidentes catastróficos y de hecho ya los ha provocado en el pasado. Aunque el accidente de Reeve Aleutian no fue catastrófico, formaba parte de una tendencia inquietante. Desde 1965 había habido 4 casos de aviones Electra L-188 que perdieron espontáneamente una hélice. El avión casi se estrella en el mar al perder una hélice. Así que teníamos que averiguar lo mejor posible la causa del accidente. En Washington, el investigador Dennis Grossi estudió la grabación de voz de la cabina para comprender los retos a los que se enfrentó la tripulación cuando intentó aterrizar. Poco después de despegar, la tripulación detectó una vibración. La vibración continuó hasta que la hélice se desprendió del avión. ¡Hijo de...! Dañó el fuselaje y causó una rápida descompresión de la cabina, la pérdida de los mandos del motor y una limitación del control del vuelo. ¡Maldita sea! Para Schlid, solo había 2 causas posibles para explicar la pérdida de la hélice. Una grieta por fatiga del metal o algún otro daño preexistente pudo causar que la hélice se desmontase. Ya ha ocurrido antes. La otra posibilidad era la caja de cambio, las marchas que hacen que se mueva la hélice. Si sufrió un fallo catastrófico, también pudo causar que la hélice y la caja de cambio se separasen. También ha ocurrido antes. Su equipo estudió lo que quedaba del motor dañado. Enseguida se dieron cuenta de que la investigación sería difícil. Los restos no nos ofrecieron pistas porque lo que necesitábamos examinar había desaparecido. La hélice y la caja de cambio que llevaba adherida habían caído al mar. Las piezas que habían causado la vibración habían desaparecido para siempre. Sin ellas podía ser imposible resolver el caso. Sin pruebas físicas que examinar, el equipo de Schlid estudió la grabadora de datos de vuelo del avión con la esperanza de que explicase la vibración. La grabadora de vuelo de ese avión era muy rudimentaria. Grababa con un estilete que rozaba una lámina de metal. Así que no era muy científica comparada con lo que tenemos ahora. Así que la grabadora de vuelo no nos ayudó a determinar de dónde procedía la vibración. El Electra tenía un historial de vibraciones del motor. Vibraciones tan graves que habían llegado a destrozar el avión a gran velocidad. Los investigadores examinaron las monturas de goma diseñadas para absorber esa vibración. Si estaban gastadas, podían explicar el accidente. Pero las monturas estaban bien. La investigación se encontró con otro callejón sin salida. Ni siquiera podíamos determinar la causa probable. Y a un investigador le resulta muy duro reconocer que no puede averiguar nada. Pero había otra cuestión que Schlid esperaba responder. ¿Por qué costó tanto aterrizar el avión de Gibson? En los otros 4 casos en los que un Electra había perdido la hélice, los aviones habían aterrizado sin incidentes. La pérdida de la hélice no es necesariamente catastrófica.
Está diseñado para volar con la mitad de los motores. Sin embargo, con 3 motores intactos, Gibson apenas pudo mantener el control de su avión. Algo hizo único su caso. Los investigadores del NTSB investigaron la raja que la hélice había perforado en el fuselaje. Parece que no hay cables cortados. El agujero explicaba la descompresión, pero no la completa falta de control. Pero cuando examinaron el avión más de cerca desde dentro de la cabina, por fin descubrieron la raíz del problema de control. El suelo de la cabina estaba gravemente dañado. El suelo estaba combado por la explosión descompresora y había atascado los cables de los mandos de vuelo que pasaban por agujeros que había en la estructura del suelo. Tanto los cables del piloto automático como los del control manual estaban pinzados por el hundimiento del suelo. ¡Está atascado! Pero como el piloto automático se servía del sistema hidráulico para mover los cables, podía aplicar mucha más fuerza sobre ellos que el piloto humano. Por eso el piloto automático podía controlar el avión ligeramente mejor. Pudieron usar el piloto automático para mover las superficies de mando, efectuar correcciones mínimas y mantener el avión estable. Oye, tengo un poco de control. ¿Qué? Pero como los cables manuales estaban tan atascados, los investigadores se preguntaron por qué la tripulación había sido capaz de recuperar el control del avión y aterrizar. Un examen más a fondo de los cables pinzados explicó por qué se habían soltado al final. Parece que se abrieron paso tirando. No pararon de tirar de la palanca, de empujarla y de girarla. Venga. Las profundas cicatrices de las juntas del fuselaje revelaron la historia. Los cables de control pinzados acabaron labrando surcos en el fuselaje. Fueron recortando el metal durante el largo vuelo antes de aterrizar. Así la tripulación obtuvo suficiente control para alinear el avión con la pista. Vamos allá. Anchorage. RIV 8. Listo para aterrizar. Pista 6 derecha. Dennis Grossi cree que la fuerza bruta no fue más que una parte de la excepcionalidad del vuelo. En mis 35 años en el NTSB he escuchado muchas grabaciones de voz de cabina y no hay ninguna que se acerque a esta. La tripulación fue excepcional. Anchorage. RIV 8, listo para aterrizar. Pista 6 derecha. RIV 8, permiso para aterrizar. Pista 6 derecha. Tren de aterrizaje. 170 nudos, 800 pies por minuto. Fueron capaces de recuperar el control del avión e iniciar el descenso. Fue extraordinario. Hijo de... A menudo, cuando los pilotos se aproximan y las cosas empiezan a salir mal, su instinto les dice que aterricen el avión a pesar de las condiciones. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! El capitán demostró una pericia y un liderazgo extraordinarios. ¡Apaga todos los motores! Apagado de emergencia de los motores 1 y 3. Por supuesto, la decisión del capitán de apagar los motores una vez que tocaron tierra eliminaba la posibilidad de repetir la operación. Sabía que esa vez era la definitiva. En 1983, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, condecoró al capitán James Gibson y a su tripulación por su heroico aterrizaje. ¿Qué se siente cuando una hélice empieza a soltarse del avión? Fueron momentos que no me gustaría repetir, señor. Pero fue emocionante. James Gibson voló con RIV 6 años más antes de jubilarse. Murió en 2010. Gary Lindner se retiró de RIV y de la aviación profesional en 1996. Victoria Fredenhagen se retiró de la aviación y abrió su propio negocio en Anchorage. 2 años después del fatídico vuelo, Alce Lorin y Wendy Kroon se casaron.
Revolution Airlines cerró en el año 2000, tras 68 años en funcionamiento.